Y bien, el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, ha presentado un proyecto de ley que se llama Ley de Control Previo de Fusiones, Adquisiciones o Concentraciones Empresariales para cautelar la libre competencia y el bienestar de los consumidores. Algunos lo llaman también la ley antimonopolio, y hay una discusión, se ha desatado un debate, porque hay quienes consideran que la mejor manera de controlar, digamos, un monopolio o potencial monopolio es que no hayan barreras de entrada al mercado, es decir, pues que haya competencia precisamente. Estamos con Johnny Lescano, precisamente autor del proyecto de ley, y con el abogado Alejandro Falla, que es miembro del estudio Bullard, para conversar acerca de esto. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Johnny, a ver si puede resumir brevemente el proyecto de ley, porque lamentablemente el tema de los panamericanos nos ha cogido buena parte del tiempo. Muy bien, sí. Es una ley que debe aprobarse en el Perú, ya tienen 92 países este dispositivo a efecto de evitar fusiones, concentraciones empresariales que puedan afectar severamente la competencia en un determinado país, un determinado mercado, y cuando se afecta severamente la competencia, los precios suben, ¿no? Vienen los malos servicios, las cosas se encarecen, y eso hay que evitarlo. Consecuentemente, lo que se está diciendo es que no se permita este tipo de fusiones o concentraciones empresariales. Una brevísima pregunta. Si el monopolio aprovecha su dominio del mercado y sube los precios, pero hay libertad de ingreso al mercado, cualquier empresa puede entrar a competir, cualquier empresa puede entrar y vende más barato, y entonces el monopolio se cae abajo. Claro, pero esa es la mejor manera de garantizar que no haya monopolio. Totalmente de acuerdo, pero en el Perú la experiencia es absolutamente distinta, pues han entrado algunas grandes transnacionales, porque las concentraciones empresariales se han hecho fundamentalmente con ingreso de empresas extranjeras, no tanto por, digamos, empresas nacionales. ¿Qué caso, por ejemplo? El caso de los bancos, ¿no? De las empresas de telefonía en algún momento, y las farmacias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se trata, Jaime, es de decir lo siguiente. Pero no hay un solo banco, no hay un monopolio de banco. Ahí hay un oligopolio que, por lo menos, establece condiciones un poco abusivas en el caso de los intereses y otras cosas más. ¿Es difícil poner un banco que quiera establecerse que el Perú no? Entonces, si hubiera realmente una condición monopólica, ¿entrarían más bancos a quitarle el mercado? ¿Por qué no lo hacen? Se puede hacer. Lo que se trata es que en el Perú se han comenzado a concentrar actividades empresariales, en el caso de la cerveza, el caso de los bancos, el caso de las farmacias, el caso de las clínicas, el caso de algunos cementos, el caso de los alimentos. Entonces eso está afectando la competencia. Y no solamente se está queriendo apoyar para que los precios y los servicios sean buenos a favor del consumidor, sino también se está apoyando a los micro, pequeños o medianos empresarios peruanos que ante tales monstruos no pueden competir, desaparecen. Entonces lo que se ha dicho es lo siguiente: señor, aquel que tenga más o menos 51% del mercado, no lo van a desaparecer. Van a decir, oiga, presenta sus documentos si quiere fusionarse al Indecopi. Y el Indecopi va a ver si afecta severamente la competencia o no afecta severamente. De acuerdo. Y si no hay afectación, seguirá adelante. Pero si hay, le dirá, señor, usted no puede hacer esa concentración porque va usted a distorsionar el mercado. De acuerdo. Alejandro Falla, ¿cuál es su posición sobre esto? Sí, bueno, yo creo que es positivo que se discutan este tipo de proyectos. Ahora, creo que debería abrirse la discusión no tanto a estos mecanismos que tienen una serie de defectos, falencias, van a generar más costos, sino abrir la discusión a donde yo creo que hay que apuntar los cañones y las baterías, ¿no? Creo que si es que hay problemas de competencia en algunos mercados, en gran parte responsabilidad del Estado, que es un poco producto de esa sobreregulación que va afectando la posibilidad de otros agentes de entrar a los mercados a rivalizar con los que ya están. El gran problema es que no se hace, por ejemplo, un análisis de impacto regulatorio cuando se sacan las normas y las regulaciones. Y muchas veces estas regulaciones lo que hacen es terminan levantando las barreras que impiden precisamente el acceso de nuevos actores. Hoy día leía en algún periódico algunos pequeños empresarios, pymes, donde de pronto su queja era no contra la competencia, no querían ayuditas frente a la competencia, lo que querían y reclamaban era: oye, tengo una serie de sobreregulaciones que me generan costos, y que de pronto eso es lo que me genera una desventaja, y hay de pronto un reclamo en que se simplifiquen los trámites. Por ejemplo, mencionó el caso de las farmacias, Johnny.
estaba revisando las regulaciones que hay para las farmacias y resulta que para poner una farmacia, para tener una farmacia, hay que tener cualquier cantidad de instalaciones internas, frigoríficos, hay que tener ingenieros como químicos, hay que tener tal cantidad de cosas ahora que ya una pequeña farmacia no las puede solventar. Entonces esa es una legislación que seguramente ha sido hecha efectivamente por una gran cadena para sacar del mercado a los pequeños. Entonces son las regulaciones, las sobreregulaciones que da el Estado, como dice el señor Falla, el que crea condiciones monopólicas. Claro, pero yo digo lo siguiente, mira, claro, ese aspecto, no, mira, Jaime. Pero eso ocurre en todo. Sí, no, está bien. No decimos que debe simplificarse algunas cosas para autorizar, digamos, o para dar licencia a las empresas. Tan cierto es eso que nosotros hemos aprobado en el Congreso estas facultades legislativas a favor del gobierno para que comience a simplificar. Pero es un aspecto, ¿no?, que se puede resolver. Pero el otro aspecto es esto, de los monopolios. Pero los monopolios obviamente son generados por estas regulaciones, pues como le digo, ahora solamente una gran cadena puede poner farmacias porque tiene los recursos para montar esas cosas. Sí, yo te voy a decir que eso no es tan cierto, es una parte del problema. Pero ¿sabes cuál es? Pero ¿cuál es el asunto? No está, digamos, el problema solamente en eso, sino la OCDE ha dicho, señor, en el Perú debe aprobarse una norma de esta naturaleza, porque ya en la parte concentración de empresas, no por la cuestión de burocrática, de que hay mucho papeleo, sino por las concentraciones empresariales, fusiones, las adquisiciones, se están presentando problemas. La OCDE, entonces si la OCDE lo está pidiendo, no, es porque hay un examen económico que yo estaba revisando lo de la OECD y no he visto ese pedido por ninguna parte. Sí hay. Que la OECD está pidiendo eso, que se lea, que se apruebe acá una ley de... A ver, yo he estado revisando y no he encontrado esa disposición. Deberíamos ser un poquito precisos. Todavía no estamos ni siquiera en camino, no se ha gatillado el procedimiento de incorporación. Estamos en una suerte de etapa previa y menos aún en esa etapa habría un condicionamiento como se está planteando. Sin duda los países de la OECD, la mayoría o todos tienen este tipo de mecanismos, claro. Pero eso no quiere decir que haya un o tienes o no entras, puesto en esos términos. De lo que sí tiene la OECD, y creo que habría que poner atención en eso, es precisamente estándares en materia regulatoria, que atienden precisamente a lo primero de lo cual les conversamos, a la necesidad de hacer análisis de impacto regulatorio, de medir, por ejemplo, cuánto va a costar implementar este tipo de propuestas, no solo para las empresas, sino también para el Estado. Es interesante, por ejemplo, destacar esta falta de precisión del mecanismo. Para capturar una operación mala, es necesario que 120 pasen por el control. O sea, 120 empresas tienen que hacer una cola de manera innecesaria, soportando lo que significa este tipo de mecanismos, en términos de tiempo, en términos de retraso en el cierre de operaciones, para chapar a uno. Eso pone en evidencia, y esos son datos de la OECD, de hecho el congresista Lescano los reproduce en su argumentación, demuestran que el mecanismo tiene algo que no está funcionando, no es preciso en cuanto a la forma como opera en esos países del extranjero. Y además es un mecanismo que es de eficacia un poco incierta. Esto es un mecanismo que si uno lo analiza con detalle, es como darle el poder a un funcionario municipal o un sacerdote, donde se le dice, oye, tú tienes la facultad de decidir si casas o no casas en función a lo que tú crees que va a ser el desenvolvimiento de la familia a futuro. Y obviamente el sacerdote o el funcionario va a hacer futurología, quiromancia, cartomancia, y por más buena fe que pueda tener ese sacerdote o ese funcionario, se va a equivocar o se puede equivocar, o la probabilidad de que se equivoque es muy alta. Ese es en el fondo el problema con este tipo de mecanismos. No, mira, Jaime, yo entiendo las razones del doctor Falla, pero en realidad eso no se está produciendo en ninguna parte del mundo. Hay una comisión de la libre competencia en el INDECOPI, funcionarios que tienen especialización. Hace años atrás hay una institución especializada en la materia. Hay un artículo constitucional que es el artículo 61, Jaime, que establece que está prohibida las prácticas monopólicas. Y no creo que ese artículo va a caer en saco roto, se tiene que cumplir. Y lo dice la ley, por algo lo dice la ley, pues porque el monopolio es pues perjudicial a cualquier país. La Comisión Europea, la Unión Europea tiene un mecanismo similar a este.
este es un modelo que incluso se está reproduciendo en Corea del Sur. Es decir, estamos tomando experiencias en otros países, normas de otros países, donde no pues se hace futurología, se está obrando sobre cuestiones concretas. ¿Esa empresa va a abarcar una parte considerable del mercado y va a imponer condiciones abusivas? Sí, señor. ¿Por qué? Porque tiene pues todo el monopolio de la cerveza, el 97% de la cerveza en el Perú, o tiene el 70% de los bancos. Es decir, imponen condiciones. ¿Quién es el perjudicado? El ciudadano. Entonces, no se necesita hacer esto, poner en manos de cualquier funcionario de segunda categoría, sino hay gente especializada que tiene primera instancia, que tiene segunda instancia y que tiene una serie de mecanismos para establecer si lo que se está haciendo es en forma correcta o no. Ahora, y finalmente, lo que quisiera decir, esto van a entrar 500 empresas, 600 empresas, 1000 empresas. No, pues, no se necesita pues todo un staff de abogados o una gran cantidad de burócratas para que resuelvan esto. Hay un porcentaje menor de empresas, porque esta es una ley no para los microempresarios, para los pequeños empresarios, es para las grandes corporaciones. Alejandro, ya para sí, yo creo que el argumento que está detrás de la propuesta y del cual se ha venido comentando es que debemos tener algo que todo el mundo tiene. Yo creo que hay que cuidarse de ese tipo de tentaciones. En el pasado, en los 70, todo el mundo tenía políticas de diseño industrial y control de precios, y bueno, era la moda, y caímos en esa moda y de pronto no nos fue bien acogiendo esa moda. Nosotros tenemos políticas de competencia, leyes, regulaciones de competencia hace 25 años. Y el punto es evaluar qué es lo que ha pasado. Y en todo caso, aquellos que proponen la adopción de este tipo de mecanismos debieran aportar alguna evidencia más allá de que todo el mundo lo tiene, para empujar o promover este tipo de mecanismos que cuestan a las empresas y al Estado. Bien. Bueno, ya no tenemos más tiempo, lamentablemente. Yo les agradezco su participación, me han quedado dos puntos claros. Gracias por su participación. Bueno, se va a discutir eso en el Congreso y seguramente irán los gremios empresariales, los funcionarios y todos los demás. Creo que es una ley importante para el Perú.